Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y los acompaño hasta las 8 de la noche. Hoy tenemos una entrevista y un programa muy interesante. Vamos a conversar largo y tendido con Javier Bedoya de Negri. Él es secretario nacional colegiado del Partido Popular Cristiano, el partido fundado por el doctor Luis Bedoya Reyes. Y vamos a preguntarle sobre las alianzas que han estado, digamos, en los rumores, en las precisiones o imprecisiones. Como ustedes saben, Carlos Añaño, el empresario ayacuchano vinculado a Bebidas Gaseosas y demás, se inscribió hace unos días en el partido Perú Moderno. Él no ha dicho que va a ser candidato presidencial, él ha simplemente dado entrevistas para dar su pensamiento con relación a lo que pasa en el Perú y demás. Pero bueno, está posicionado en ese partido. También el señor Sillonis se inscribió en el Partido Popular Cristiano. También se dijo que era candidato o no, pero no es así. Tampoco entendemos lo es Carlos Neuhaus, otro miembro del PPC. Pero sí comprendemos que había una conversación entre los partidos. ¿De qué se trata esa conversación? ¿Cómo y qué está sucediendo? Vamos a preguntárselo a Javier Bedoya de Negri. Y también, por supuesto, qué perspectivas electorales y cómo piensan enfocar los temas diversos que el Perú tiene y qué piensa de la coyuntura, ¿no? Creo que todo eso es importante para un partido que tiene una tradición y para muchas personas ha sido un derrotero político, ha sido una manera de identificarse con una posición política, ha sido un movimiento que tuvo una gran cantidad de seguidores, sobre todo en Lima. Era un partido municipalista en Lima y ha logrado y logró tener varias alcaldías aquí también. De hecho, una de las principales fue la de Lima con Luis Bedoya Reyes. Pero vamos a conversar con eso dentro de un rato más. Valga la importancia de señalar que hace unas horas se confirmó que el doctor Alberto Borea Odría, un ex pepecista, también dicho sea de paso, ha sido elegido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un cargo muy importante, crucial, fundamental, y que permite tener quizá una luz de esperanza en torno a los fallos que este ente político puede tener con respecto a los casos que el Perú o algunas agrupaciones vayan a someter a su jurisdicción. Alberto Borea Odría es un hombre de derecho, es un profesor universitario, es también un político, ha sido miembro del movimiento de bases allistas, ha sido miembro del Partido Popular Cristiano, donde fue secretario general, es un abogado en ejercicio, ha sido también congresista, miembro del Senado, también ha sido embajador del Perú ante la OEA,
y ha sido también defensor, entre otros, de Pedro Pablo Kuczynski en un momento complejo de la vida política nacional. Pero entonces va a estar Borea en esta, digamos, colegiatura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veremos de conversar con él en los próximos días, desde donde se encuentre, solamente en los Estados Unidos. Bien, eso es un tema, ¿no? Otro tema que tiene algo que ver, y déjenme poner este video de Juliana Caxia, que nos hace una reflexión muy importante respecto de lo que está ocurriendo y que a veces no se dice, ¿no? Escuchemos esto. Que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha lanzado una convocatoria para agencias de publicidad en el Perú para crear una campaña en la cual llaman antiderechos a los padres de familia y a todas las personas que no están de acuerdo con la educación sexual integral. Acá hay un punto importante, amigos. La educación sexual integral no es sinónimo de educación sexual. La educación sexual integral es la educación sexual que está basada en el llamado enfoque de género. Nadie ha dicho, ni en ningún lugar está escrito, que es un derecho humano y que es la única manera en la cual debemos educar a todos los niños del mundo. No es así. Pero la ONU y sus organismos, entre ellos el Fondo de Población, quieren que sea obligatorio. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el otro día encontré en una página oficial, en la cuenta de LinkedIn del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA, que lanzaban la convocatoria a que agencias de publicidad se presenten para ser escogidas, para llevar a cabo una campaña donde, entre comillas, se derriben los mitos alrededor de la ESI, ya que en el Perú, según ellos, la mayoría de padres de familia se oponen a la ESI porque un grupo de antiderechos les ha lavado el cerebro y les ha mentido sobre el contenido de la ESI. O sea, para ellos, los antiderechos son los que quieren ejercer el derecho reconocido en la Constitución de que los padres son los primeros educadores de sus hijos en ámbitos morales y éticos, en donde recae precisamente la educación sexual. Y claro, ellos son los grandes defensores de los derechos y van a promover esta campaña publicitaria. Es un tema importante, ¿por qué? Porque ellos mismos en esta convocatoria dicen que esta campaña publicitaria es para apoyar a una coalición que se llama Alianza Sí Podemos. La Alianza Sí Podemos es un grupo de 12 ONGs y personas activistas a favor de la ESI, del género, ¿no?, del aborto. Son la mayoría ONG que promueven esto en sus agendas y que muchas de ellas reciben dinero de la cooperación internacional para promover su agenda de género, de aborto, de ESI, etc. Entonces, mi pregunta, y creo que es la pregunta que cae de madura, es ¿por qué el Fondo de Población de las Naciones Unidas va a agarrar fondos que, por cierto, vienen del Estado peruano, ¿no?, porque estas organizaciones de la ONU viven de donaciones de los Estados miembros, para apoyar una coalición de ONGs que tienen una sola línea y que, por cierto, va en contra de derechos constitucionales, como les nombraba el artículo 13 de la Constitución, que dice que los padres de familia somos los primeros educadores de sus hijos? Pero acá hay mucho más información que es importante entender. Por eso los invito a que sigan en este canal, no se suscriban, porque voy a seguir compartiendo más información sobre esta campaña de publicidad que quiere hacer el Fondo de Población de la ONU, apoyando a la Alianza Sí Podemos de ONGs. Bien, ese es el canal en YouTube de Juliana Caxia, que como pide Juliana, ustedes puedan suscribirse, me parece una idea estupenda. Pero el contenido es algo que llama la atención, ¿no? Porque, como Juliana dice, se está promoviendo una ONG o un movimiento que es la unión de varias ONGs con una agenda clara antiaborto, pero que denominan antiderechos a los que se oponen, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo aquí. Es claro que cuando
el canciller y el Congreso de la República ponen la mirada sobre la transparencia en los fondos de las ONGs, saltan hasta el techo porque no quieren ser descubiertas. A ver, está acá Fernando Carmen del Solar, ha hecho un video al respecto. Déjenme ponérselo para la reflexión sobre este tema. Ahí va. Existen más de 350.000 ONGs y menos del 1% están registradas. Sí, más de 350.000 organizaciones no gubernamentales. Esto es 4 veces más que todas las pequeñas, medianas y grandes empresas formales del Perú juntas. ¿Qué hacen? ¿Dónde actúan? ¿Cómo se financian? Nadie lo sabe. Pero yo sí les puedo decir que hay ONGs metidas en el Poder Judicial, en diferentes oficinas del gobierno. Otras que no se dedican a apoyar, sino a adoctrinar jóvenes con ideologías de izquierda y a favor del terrorismo. Otras a sembrar la división y el resentimiento entre peruanos. Las ONGs fueron creadas para brindar ayuda, para dar capacitación y para apoyar a los pueblos en sus carencias. Es decir, entidades de iniciativa social, que tiene fines humanitarios, que no depende de la administración pública y que no tiene afán lucrativo. Nunca fue su rol hacer política o inmiscuirse en las políticas públicas. No están autorizadas a manipular la opinión, ni en contra ni a favor de los destinos de ningún país. Sin embargo, lo más grave no es la cantidad, no es la falta de registro, sino que, como he visto en mis viajes por el Perú, han invadido el país para sembrar doctrinas políticas que van en contra de la libertad, del crecimiento, del desarrollo y del emprendimiento, pero sobre todo de la familia peruana como el núcleo más importante de la sociedad. Donde hay un conflicto social, hay una ONG trabajando para generarlo. Esa es la realidad real. Eso es lo que hacen. Pero hay otra realidad real. Y esa es que existen los ONGeros, que se llenan los bolsillos sin rendir cuentas a nadie. Ellos son, por supuesto, los caviares y los activistas de esa izquierda ideológica y populista que yo califico directamente como antiperuanos. Porque lo que menos le interesa es el Perú y el bienestar de todos los peruanos. Los peruanos trabajamos y emprendemos todos los días para prosperar y para que el Perú prospere. Mientras que estas organizaciones actúan todos los días en contra de nuestros sueños de prosperidad y en contra del Perú. El cambio de ciclo requiere un Perú sin estas lacras financiadas para crear caos, división, violencia y enfrentamiento entre peruanos. Nos estamos jugando el futuro y debemos atrevernos a defender lo nuestro. Debemos atrevernos a influir y que otros también se unan al emprendimiento más importante que tenemos: salvar a nuestro Perú de todo aquello y de aquellos que no nos permiten creer y crecer. Y eso también es el cambio de ciclo. Creo que lo que dice Fernando Carmen del Solar es absolutamente claro, correcto y en lo que por lo menos nosotros coincidimos absolutamente. Este asunto de las ONGs es en realidad una olla que hay que destapar para saber exactamente qué está ocurriendo. Porque bajo, digamos, el pretexto de la cooperación internacional se están haciendo barbaridades. Como usted sabe y recuerda, en este programa, lo comentó Fernando Sillonis, él formó una asociación civil para poder grabar a estos fascinerosos terroristas que impiden el tránsito libre cuando se les ocurre en la zona de Barrio Chino, en Ica, y que además destruyen ambulancias, carros privados o públicos y atentan contra la vida de las personas porque protestan y creen que esa es la manera de hacerlo. Y como nadie los graba o nadie sabe quiénes son, tienen una impunidad absoluta. Pero Fernando se tomó cuidado de fotografiarlos, filmarlos, ver con su rostro su DNI y hacer la carpeta fiscal para que se pudieran denunciar a estos delincuentes. ¿Quiénes los defienden? Pues ONGs. Codeica recibe fondos del extranjero, de gobiernos que firman esos comunicados contra el proyecto de ley que busca pedir transparencia para esos fondos. Así es. O sea que estos gobiernos que dicen que tienen o hacen o quieren la democracia, lo que hacen es, no sé si son conscientes, en el fondo están subvirtiendo el orden en nuestro país. O sea, la soberanía del Perú queda arrasada por completo. Como bien lo decía el almirante Montoya, el almirante Bravo,
como lo dice el almirante Cueto, como lo dice el canciller, como lo dicen los invitados que tenemos en este programa permanentemente. Esto es algo que tiene que detenerse, no en la cooperación internacional, sino en la transparencia de los fondos para que se sepa en qué se usan esos fondos. Porque no puede ser que esté ocurriendo esto sin ningún tipo de control. Hoy día no sabemos en realidad quién es quién. Y además ahora resulta que también ponen plata en cientos de miles de soles a portales de información. O sea que estas campañas supuestamente de los portales o de los medios de comunicación no es de ellos, sino es de afuera. Les pagan para que digan eso. Lo que dije ayer en una entrevista, son ventrílocos. Los medios son ventrílocos. Les pagan para que hablen. Es inconcebible. O sea, no tienen principios. Tienen tarifa. No tienen principios, tienen tarifa. Los medios y los portales están tarifados con el cuento de las campañas por la democracia. Son capaces de decir cualquier cosa y usan el dinero de manera incorrecta y antidemocrática y, como dice bien Fernando Cárdenas Solar, contraria a los intereses del país. Y como estamos viendo en el video de Yolanda Caxia, de una manera que ya etiqueta a quienes no están de acuerdo con ellos. O sea, somos antiderechos. Si tú no estás en favor del aborto y de los LGTB, eres un padre de familia antiderechos. ¿Cómo así? ¿Quién tiene, digamos, la libertad o quién cree que tiene la autoridad para poder cambiar la tradición, la cultura de nuestro país, de nuestras familias? Es inconcebible, pero eso está ocurriendo, amigos. Ojo a lo que sucede. Acá hay otro video sobre una pareja de personas que están en Paraguay, en esta reunión de la OEA, y miren lo que dicen. Y necesitamos tu ayuda. Vinimos hasta Paraguay porque esta semana tenemos la Asamblea General Anual de la OEA. ¿Y qué es la OEA? Es la Organización de los Estados Americanos. Es el principal foro regional para el diálogo y toma de decisiones en América. La OEA reúne líderes nacionales de América para abordar temas y hacer juntos una agenda. El problema es que en este acuerdo de hacerlo juntos no están queriendo que nosotros participemos. Así es, están censurando ideológicamente y esto no lo vamos a permitir. Este año pusieron la foto de perfil de la bandera LGBT mostrando que ellos ya tienen una postura para la propuesta de la agenda de este año. Y en consecuencia han bajado a 3 voceros, a 3 coaliciones de nuestra organización. Quiere decir que 3 representantes que iban a hablar a favor de los valores y los principios conservadores ya no van a estar. Y no han tocado ni un otro vocero, ni una otra organización. Eso es censura ideológica y no vamos a permitir que la OEA, como institución que debería representar la democracia y este organismo multilateral que debería representar a todas las naciones, solo busque imponer una agenda progre globalista. Tenemos que romper el silencio y hacernos escuchar. Así es, ¿y cómo podés alzar tu voz? Compartí este video, ayúdanos a difundir y de que muchos sepan lo que detrás nuestro están planificando hacer, que es silenciar nuestra voz. Y también dejar en los comentarios cuál es tu opinión. A través de tu comentario vas a hacer que tu voz se escuche. Porque juntos vamos a romper el silencio, juntos somos la voz. Bueno, yo lo primero que le recomiendo a usted que ve este programa es que esté atento, que vea lo que está sucediendo. No es sino un llamado de atención. Nuestro desentendimiento de estas cosas, nuestro no querer escuchar, nuestro no querer estar atento a las noticias en América Latina o en el mundo, sobre todo esto es gravísimo. Por eso es que eventos como el que estamos planeando con Miklos Lucas para el 11 al 13 de julio tienen tanta importancia. No es en vano. Todo esto es una movida internacional, no es conspiranoico. Esto no es la teoría de la conspiración, ni ninguna de esas formas en que se trata de relativizar, etiquetar o ridiculizar estos argumentos. La prueba es que los dineros vienen de las ONGs internacionales. ¿Qué mejor prueba que esto es una movida internacional? Pero por supuesto, millones de dólares puestos en los medios de comunicación para meter agendas LGTB, agendas de los 1000 géneros, agendas abortivas y demás. O sea, no es un pensamiento que uno se levanta y dice, ah, mira, resulta que he descubierto que es así. No,
están las pruebas, las evidencias. Ya están saliendo los montos de dinero y a quienes se les entrega. Con el cuento de la democracia, con el cuento, no hay supervisión al respecto. Eso es lo que se pide, porque tenemos derecho a saber en qué está utilizándose el dinero de la cooperación internacional. De eso se trata y espero que pronto se pueda hacer. Vamos a pasar a la entrevista, pero antes le dejo esta cosita chiquita. Lleva 2 años. Yo lo que les puedo decir es que yo me he ratificado en lo que ya señalé, que, bueno, si la Fiscalía quisiera, podría encontrar ahí las pruebas, porque ya estamos hablando de pruebas. Muchas veces dicen que yo miento, pero en ese celular están las pruebas de la coordinación que el señor Vela habría mantenido con la señora Talavera, básicamente para impedir que la señora Fujimori sea la ganadora de las... ¿No? Interesante, ¿no? Y una más chiquitita y pasamos a la entrevista. Grave error. Un error del que me arrepentí hace mucho tiempo, pero recién hoy día por primera vez puedo expresarlo públicamente. Y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña. Yo de lo que tengo seguridad es de la campaña, del financiamiento a la campaña del no a la revocatoria, tanto de Odebrecht como de OAS. La señora Villarán no ha admitido culpabilidad en el caso dentro del proceso, está ejerciendo su defensa, está sosteniendo su presunción de inocencia, de tal manera... Pero y sus declaraciones públicas, es decir, porque todas la vimos, pero ¿ha sido distinto en el proceso? Por eso le digo que en el proceso ella está negando los cargos. La palabra que se me viene a la mente es, impresionante, increíble, inconcebible, desesperanzador, simplemente insólito. Así es, insólito. Ahora resulta que la señora Villarán es inocente de todo. Fíjense ustedes, la mayor corrupta en la historia del Perú, confesado en los medios, va a salir limpia de polvo y paja. La pregunta es, ¿qué ONG fundó la señora Susana Villarán de la Puente? Se lo hago como tarea. Vamos con la entrevista con Bedoya de Negri, por favor. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no?, entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. Así 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores.
Bien, estamos con Javier Bedoya de Negri. Nos acompaña hoy en Vaya Talks en la entrevista de fondo este viernes 28. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Javier, el PPC está empezando a sacarle lustre a su inscripción y ahora a su participación. Ha enrolado a Fernando Sillones, uno, digamos, de los políticos o técnicos, o como quieras llamarle, que tiene más experiencia y que ha construido una propuesta interesante en su plan de gobierno cuando quiso presentarse como presidente en el 21. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que están realizando, por ejemplo, con Sillones? Excelente. Yo creo que, y creemos en el partido, de que la incorporación de Fernando Sillones es un gran aporte, no solamente desde el punto de vista del plan de gobierno, sino también como su experiencia como político, al mando del gobierno regional de Ica. Es una persona que tiene muchas características semejantes a Carlos Neuhaus, que tiene esa visión de lo que es lo público mezclado con lo privado, pero también con experiencia política, lo cual nos hace de alguna manera políticos hoy en día interesantes, atractivos para lo que se necesita en el Perú, ¿no? En consecuencia, yo saludo y estoy muy agradecido por la incorporación de Fernando Sillones al PPC, que además se ha incorporado sin pedir absolutamente nada, ni un cargo, sin ningún condicionamiento. Y creo que eso habla muy bien de él. Sillones ha tenido además experiencia en el campo de la minería y también lo tiene en la agricultura. Es más, acá en Canal B tiene 2 programas. Y bueno, habla todos los lunes de información, o con su programa de información habla sobre los principales, digamos, indicadores de lo que pasa con productos que se exportan, ¿no? Y nos vamos explicando cómo está la situación en el mundo. Pero tiene una gran experiencia, y ese plan de gobierno, que seguramente ustedes conocen, él lo fue construyendo y lo socializó y lo conversó a lo largo de todo el Perú, en realidad, entre el año, digamos, 19 o 18, 19, 20, ¿no es cierto? Estuvo viajando por todo el Perú, comentando y recogiendo opiniones sobre cómo mejorar diferentes partes de su plan de gobierno. ¿Será algo que ustedes harán o tomarán como propio, me imagino? Con otras incorporaciones, seguro. Por supuesto. Fernando actualmente es el jefe de plan de gobierno del partido, es el que está armando el plan de gobierno, evidentemente con los insumos que él está trayendo de su propia cosecha. Y a ese grupo de personas se está incorporando, o sea, a ese plan de gobierno o digamos, a ese equipo se está incorporando otras personas que en su momento se darán a conocer de tal forma que enriquezcan finalmente lo que Fernando está trayendo para el PPC. Bueno, a ver, entonces, ustedes tienen a Sillones, está Carlos Neuhaus, que tiene una experiencia también pública importante, pero con la sinceridad que siempre hablamos acá, algunos dicen, pero esos no mueven pues una aguja de un voto, ¿no? Seguramente la familia votará por ellos y tú y de repente yo, porque lo podemos sentir pues con respeto y con aprecio, pero no son pues volcánicos, ¿no es cierto? No son aluvionales, ¿no? Por lo menos es lo que se dice, ¿no? Uno nunca sabe, al final de repente se puede producir una situación distinta, pero necesitan, bueno, ellos no son candidatos, por lo menos Fernando ha dicho que él está donde lo puedan, digamos, ubicar, ¿no? Carlos ha hecho un poco más, de repente sí, pero no sé, pregunto pues. ¿No están en esa etapa todavía? Bedoya siempre me decía, y siempre lo decía abiertamente. Sí. Tu abuelo. En este país los presidentes los hacen las circunstancias. Así que el que menos creas tú que pueda tener posibilidades de repente termina siendo presidente. Y mira tú a Castillo, por ejemplo, ¿no? Pero independientemente de eso, el PPC está en otro plan en este momento. El PPC está en una tarea de aglutinar, de juntar a partidos afines de tal forma que vayamos en una plataforma de unidad nacional a las elecciones del 2026, con un solo candidato, una plancha presidencial y una lista al Congreso. Y en este esfuerzo está Carlos Neuhaus, Fernando Sillones, quien te habla y todo el partido. He visto también en la comisión, me parece que Ernesto Álvarez.
Ernesto Álvarez decano de la facultad. Es presidente del Consejo Consultivo del partido. Estupendo. ¿Y quién más está en ese Consejo Consultivo? ¿Se puede saber? Está Antero Flores Arauz, está Javier Bedoya de Ibanco. ¿Antero está? Sí, pero no afiliado, sino como miembro del Consejo Consultivo. Ah, mira, porque se mantenía un poco reacio a participar más en política. Él da su opinión, da su consejo sin afiliarse. Tú sabes que él es de la casa, sin decir que es de la casa. Bueno, históricamente la vinculación de Antero es enorme, ¿no? Y tiene su corazoncito. Sí, claro, por supuesto. Eso, o sea, pero no está afiliado y ha dicho claramente que no quiere postular ni participar en las elecciones del 26. Ya. Entonces, ¿está Antero? ¿Me dijiste alguien más? Está Javier Bedoya de Ibanco. ¿Y Javier, tu padre? Así es, ¿ya? Así es. Está Ernesto Álvarez y estamos también, bueno, y Ernesto está armando su equipo en este momento del Consejo Consultivo, ¿no? Ernesto Álvarez. Sí, que es el presidente. Ya, qué interesante, porque eso, netas mentes con experiencia, prudentes, jurídicas, como el caso de él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, nada menos. Ernesto tiene una versación muy interesante e importante y que creo que puede sumar en cualquier circunstancia. Definitivamente, Ernesto es un gran valor, no solamente en lo político, sino en lo jurídico. Su trayectoria es conocida. Impecable. Ha sido de las juventudes del PPC en su momento. De no chico. Sabía. ¿Así? Sí, claro. Él viene de las canteras del PPC. Bueno, el PPC fue también uno de los que lo propuso o impulsó su candidatura dentro del Congreso para el Tribunal Constitucional, así como también nosotros impulsamos la candidatura de Ernesto Blume en el Congreso en su momento. Pero lo importante es que este Consejo Consultivo se va armando de una manera importante y está cumpliendo un rol. No son personas que están participando activamente, sino que en determinados momentos se les llama y se les pide consejo. Básicamente, su opinión no es determinante, pero es fundamental tener gente con experiencia política, jurídica, gente que ha pasado por el Congreso, como Antero Flores Arauz, como Javier Bedoya de Ibanco, que tienen mucha experiencia política, además a nivel partidario. Ellos dos, me refiero a Antero y a Javier Bedoya de Ibanco, han sido secretarios generales colegiados a la vez del PPC en su momento, del 89 al 92. Antero ha sido presidente del partido. En fin, hay un gran conocimiento no solamente en cuanto a política de afuera, sino también en cuanto a política interna del partido. Ahora, esto de tener experiencia o versación dentro de un partido tiene un valor, porque hay algunas personas que creen que por estar cerca a un determinado líder ya es suficiente, ¿no? Y la vida partidaria, que no conozco, pero voy a traer tu ficha porque tú te comprometiste. Me he comprometido a estar ahí. Bueno, yo de corazón soy pepecista, siempre lo he dicho, soy bedoyista, ¿no? Tú me pusiste una condición para afiliarte y yo la he cumplido. ¿Cuál fue la que te puse? Tú me dijiste, saca del partido a determinadas personas y yo me afilio. Yo te dije, y le dije a Lourdes, que un día me invitó a conversar, bueno, lo podemos decir porque no es ningún secreto además. Primero que yo tengo una gran admiración por tu abuelo, ¿no? Y creo que es una de las personas más importantes en la historia política del Perú contemporáneo, sin duda. Ha sido gran amigo de mi padre, le tengo un gran aprecio, siempre tuve un enorme cariño hacia él, ¿no? Y creo que a una generación completa le sirvió como guía política, ¿no? Sin duda. Y entonces, un día converso con Lourdes, y ya estamos en este tema de las marchas, ¿no? Creo que te he contado esta conversación, no estoy seguro, pero entonces me reúno y le digo, mira, Lourdes, qué bueno que nos hemos encontrado en las calles marchando contra Castillo. Me da gusto verte y me siento feliz porque yo a Lourdes la conocí en la Universidad de Lima, fue mi profesora. Y también en ese tiempo pues conversamos mucho y teníamos muchas afinidades, ¿no es cierto? Pero en un momento en la historia, Lourdes se caviarizó, ¿no? También se lo he dicho acá a ella, ¿no? Y le he dicho, me decepcionaste, le he dicho. Cuando te vi con tus manitos cruzadas, dije, esta Lourdes no es la que yo conocí. Y ella me dijo, quiero explicarlo. Y explicó lo que había pasado, ¿no? Bueno, en fin, son circunstancias que uno comprende y hay que tener madurez para soportar esas cosas, ¿no? Que uno ve y dice, pero ¿cómo es posible que hagas una cosa así? Pero en fin. Entonces, me dice, mira, nosotros vamos a tener otras personas en el partido, nuevas, o sea, distintas, mejor dicho, más que nuevas, ¿no? Y yo le digo, bueno, deberías llamar a Javier Bedoya de Negri,
le digo. Javier es una persona que tiene un pensamiento con el que yo concuerdo en mucho. Y seguramente, si tú lo pones, mucha gente joven va a regresar. Y me dice, cuando él está en el partido, ¿no? Veo difícil que regrese, porque él tiene diferencias muy importantes. No sé cómo podrían hacer ustedes. Vamos a ver, en eso estoy, me dice. Es muy difícil, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Tendrán que salir algunas personas para que pueda regresar Javier. Bueno, le digo, ya pues. Pero hacemos una cosa, me dice, que si salen esas personas y Javier viene al partido, tú vas a venir al partido. Bueno, Lourdes, esperemos que sean las circunstancias y en ese momento tomaremos una decisión. Pero yo soy pepecista de corazón, ¿no? Como siempre lo he dicho, además, en todo momento, ¿no? Y lo que ocurre es que se han ido dando las circunstancias, lo que parecía imposible. Lo hemos conversado aquí antes de que regresaras al PPC. Era muy difícil. Era muy difícil. Pero me dieron una ventanita y ahí me metí. Y no solamente yo, sino con un grupo de gente, pues logramos finalmente... O sea, la idea no era votar a nadie, pero la idea era volver a la misma línea del partido de toda la vida. Que lo hemos hablado también en privado y lo hemos hablado en público, que es un tema que para mí era inconcebible, no era negociable. Y eso marcó mi alejamiento antes que el partido perdiera la inscripción. O sea, yo pedí licencia. Bueno, se abrió una posibilidad, me metí por la rendija, entramos y evidentemente creo que esa gente entendió que no podía cambiar más de 50 años de historia en una inscripción o un par de años. Y que el partido no solamente era yo y la gente que creía que debíamos volver a una línea de pensamiento original, sino que venía con una historia. Y que ellos eran más bien los que habían cambiado o que no estaban de acuerdo en el partido. Sí. Entonces para ellos era más fácil salir que tratar de cambiar una historia, o de cambiar la historia más bien. Porque el pensamiento pepecista, bueno, creo que está plasmado en la Carta Magna también, y tienes una ideología que es muy fácil de leer, ¿no? Porque es un pensamiento social cristiano sobre el que no hay nada que discutir. Ahí está. Puedes estar en desacuerdo con ciertas cosas, pero ahí está el pensamiento social cristiano que ustedes representan, promueven y lo convierten en políticas públicas. No hay más. No hay más. O sea, oye, ¿qué vas a hacer? Lee los libros del social cristianismo y si tú lees el programa de Sillones, está alineado por completo. Exacto. Absolutamente. O sea que no hay ningún misterio al final. No. Oye, ¿qué van a hacer ustedes? Es muy simple. Casi diría la Constitución también, ¿no? Bueno, eso es lo que siempre decimos nosotros. Nosotros no podremos haber ganado elecciones, no pudimos haber sido gobierno, no nos han dado la oportunidad todavía. Pero el pensamiento del PPC quedó en la población. Empezando con la Constitución del 79, con la economía social de mercado y una serie de incorporaciones que se hicieron. Porque valgan verdades, también eso es una historia que en algún momento la contaré, pero esa Constitución en un 80%, la del 79, fue redactada por el PPC. Y fue redactada por el PPC antes que empezara la constituyente. Ramírez de Villar tuvo la orden de Bedoya de tener un texto de constitución preparada antes de que empezara la constituyente. Claro, hay que decir que Bobby Ramírez del Villar ha sido uno de los pensadores constitucionales y de derecho más importantes que el Perú ha tenido. Y el texto ya estaba listo. Lo que pasa es que no se podía ser muy obvio y presentar un texto completo antes de que empezara la constituyente o cuando estuviera empezando. El APRA no lo iba a permitir. Entonces, sigilosamente se fueron introduciendo los capítulos en las comisiones en las que participaba el PPC. Y se fue debatiendo. Y se fue debatiendo. Pero se fue asentando. Obviamente. Y el APRA obviamente apoyaba porque con el PPC hacíamos mayoría. Al final hubo una relación de trabajo intensa. Así es. Y hubo mucho debate. Pero como te digo, esa constitución del 79 ya estaba preconcebida antes de que empezara la constituyente y en el 80%, porque hubieron modificaciones evidentemente en el debate, es una constitución del PPC. El problema fue que nunca se hicieron las leyes de desarrollo en el gobierno de Belaúnde ni en el gobierno de García. Y en el 93... ¿También participaron en el CCD? En el CCD, que obviamente apoyamos la Constitución del 93, que también en un 80% es la del 79, con la diferencia que Fujimori sí hizo todas las leyes de desarrollo que se necesitaban finalmente para llevar a cabo determinadas reformas, ¿no? Sí. Privatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces lo que tenemos aquí es... Pero lo que voy yo es que el pensamiento social cristiano, el pensamiento del PPC, si bien no está reflejado en los militantes del PPC o en la cantidad de militantes, está reflejado en la personalidad de la gente, en el emprendedor, el que quiere hacer negocio, el que de alguna manera quiere sacar adelante a su familia, la libre empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante no olvidar otro tema del PPC, ¿no? Yo no sé si, así como hay mucha gente que tiene una vinculación con el APRI, con Acción Popular, lo otro es el PPC. Si uno se pone a revisar, por lo menos la mitad o más de los políticos actuales han sido en su origen pepecistas. O sea, todos los sesentones, cincuentones, alcaldes en ejercicio inclusive, han tenido origen pepecista, una vinculación pepecista. Sí. Y muchos partidos han tenido origen pepecista. O sea, el PPC ha marcado, insisto, Luis Bedoya Reyes marcó a una generación grande de gente de su propia, digamos, edad, pero también a gente joven que ingresó al partido, mirándolo a él como un referente. Y bueno, ahí están, por todas partes, ¿no? Algunos buenos, algunos no tan buenos, pero en fin, algunos siguen siendo alcaldes, ¿no? Se me viene a la memoria el caso de Allison. Sí, Allison. Francis es pepecista. Fue pepecista, su padre fue pepecista, él fue pepecista. De hecho, su primera elección como alcalde de Magdalena fue con el PPC. De ahí él se aleja y fue religiéndose con otros partidos, pero su origen es pepecista. Y de ahí regresó, me parece, cuando yo estaba de licencia bajo la presidencia de Alberto Bengolea. Creo que él estuvo como jefe de campaña de la campaña presidencial de Bengolea en el 21. Y de ahí nuevamente se aleja. Bueno, el partido pierde la inscripción, se aleja y se va a Magdalena, creo que con APP. Y como esos hay varios también, ¿no? O sea, todo lo que era Somos Perú, acuérdate que era la decisión del PPC liderada por Alberto Andrade, ¿no? Alberto Andrade ha sido alcalde del PPC en Miraflores. Fue alcalde de Miraflores por el PPC. Claro, yo recuerdo haberlo entrevistado ahí. 3.000 años, pues, ¿no? Cuando era alcalde de Miraflores, pues. Claro, él fue regidor en algún lugar antes. Sí, claro, cuando mi tío Lucho era alcalde de Miraflores, él era regidor de mi tío Lucho. Claro. Del 86 al 89 fue regidor y en el 89 él pasa a ser alcalde del PPC. Bueno, fuimos con Fredemo, pero era del PPC. Y él fue alcalde de Miraflores del 89 al 92. Y ahí se va a Lima. Claro. Y gana Lima. Gana con Somos Perú. Ahí somos Lima. Somos Lima. Y se lleva gran cantidad de candidatos del PPC o de gente del PPC que termina ocupando de alguna manera las municipales o las municipalidades. Pero eso también muestra una crisis en el PPC, ¿no? Es indudable porque, mira, tienes a un hombre como Bedoya Reyes, aglutina, trae, genera, entusiasma, es un referente, a mucha gente quiere ser como él y entra a la política para ser como Bedoya Reyes. Bacán. Pero también mucha gente se decepciona adentro y comienza a irse. Bedoya también nos decía siempre que así como los mayores, los viejos tienen que saber delegar, los jóvenes tienen que saber llegar. Yo creo que también había un poco de eso en esa generación, un poco... ¿Cómo que saber llegar? ¿A qué te refieres? Que saber esperar cuál es su momento. Paciencia, prudencia. Así es. Y mucha gente se ha desesperado y no ha esperado su momento y ha querido quemar etapas y ha visto que mucho más rápido era llegar finalmente a la meta fuera del partido que con el partido. Pero mucha gente también se ha arrepentido y ha regresado al PPC, ¿no? Y mucha gente también que se fue del PPC no logró nunca nada más allá de lo que el PPC le pudo dar como candidatura, ¿no? Como espacio. Como espacio, ¿no? Por ejemplo, Alberto Borea, me refiero, ¿no? O sea, después de haber sido secretario general colegiado junto con Antero y con mi padre, del 89 al 92, haber sido diputado y senador por el PPC, Alberto Borea nunca más llegó a ser elegido ni un cargo de elección popular. Ahora, Alberto Borea, que también ha sido pepecista, fantástico. Por un ejemplo, ¿no? No, claro, pero Alberto es un tipo, pues, volcánico, ¿no? O sea, sí, un hombre con una enorme capacidad para poder trabajar la parte, digamos, partidaria, ¿no? Yo recuerdo cuando él me contaba que estaba haciendo, pues, de secretario general, y creo que hacía provincias y viajaba, y me contó y me dijo, creo que en algún momento me enseñó lo que estaba haciendo y me quedé impresionado. Le digo, y esto
ese es el partido, ¿no? O sea, era un operador, bueno, él tiene formación aprista. Claro. Él es aprista, creo que él funda el movimiento de bases hallistas. Claro, él viene con Tausen. Claro, él es la decisión por esta discusión con Alan García. Exacto. Y Tausen se va del APRA y se trae gente como Borea. Claro, y después Borea deja eso y entra al PPC. Correcto. Mira, una corrección de su pensamiento político, pasa de socialdemócrata a social cristiano. Correcto. Y es una persona que se entregó al partido. No, pero en pensamiento y en acción. Así es. Lo de Alberto es muy interesante. Yo eso lo subrayo siempre cuando él después quiso hacer un partido, creo. Me parece que en algún momento ha estado, sí, en esa intención. No sé cómo se llama o se llamaba, pero sí estuvo en esa intención. Sí, ahora está en un cargo muy importante, o podría estar en un cargo muy importante, que es la CIDH. Correcto. Ojalá que logre... Ojalá. Es un gran jurista. Sí, y será una cosa muy importante para el Perú. Correcto. Sí, sin duda. Sin duda, y tiene buena formación. Fue un gran aporte en su momento, pero también es una persona que se desesperó. Y como esos, ha habido varios, ha habido también broncas y peleas internas, no te digo que arriba, sino abajo, obviamente celos de uno con otro, entonces uno se iba pensando que por otro lado lo podía hacer más rápido. Había un poco eso, pero eso no está mal en un partido que no tiene de alguna manera discusión, roces, vida interna, está muerto. Y eso yo lo saludo. Yo te digo que el PPC no es un lecho de rosas. Siendo secretario general, hoy tampoco. No sabes los incendios que tengo que pagar abajo. Ahora. Pero es parte de lo que... Pensé que estabas en un momento como así de calma. No. O sea, hay que mantener orden y evidentemente hay cosas que piensas que corregir o ajustar, pero hay discusión interna, ¿no? Y eso es saludable y yo lo dejo. ¿Y tú estás como secretario general? Sí. ¿Había otra persona más? Sí, secretario general colegiado. Soy yo... Perdón por hablar en primera persona, está Matilde Lozada de Arequipa y está Claudio Chirinos de Trujillo. Ya, o sea, tienes 3 secretarios colegiados. Correcto. Los 3 trabajan cada uno, digamos, en un área importante, porque Arequipa y Trujillo es el norte y el sur, bueno, están ahí. Correcto. El sur complejo, el sur difícil. Sí. De hecho, mañana nos estamos yendo a Arequipa. Tenemos el 4º plenario del partido y es en Arequipa. El primero fue Lima Provincias, de ahí hemos estado en Piura, hemos estado en Ica y ahora nos toca Arequipa. O sea, que estás haciendo vida partidaria viajando. Sí, claro. Bueno, y la pregunta, pues, entonces, ¿en cómo financias el partido? Porque ustedes no tienen financiamiento. No. O sea, tienen Fuerza Popular, los que ganaron su cupo en el Congreso, digamos, ¿no es cierto? Tienen presupuesto del Estado. Correcto. Ustedes son a propio peculio. Cada uno pone lo suyo y lo que pueda poner cada dirigente o militante es lo que finalmente hace subsistir al partido. ¿Una empresa no puede financiarlos? No. Hoy en día, de acuerdo a la legislación vigente, no. Y eso es un tema que espero que el Congreso modifique, ¿no? Porque... No sé si querrás, porque el Congreso tiene partidos que no quieren que se modifique eso, porque no quiere que haya competencia, lo cual es una cosa absurda. Sí, pues, pero yo creo que de alguna manera, pues, quien tiene ahí la voz cantante es el fujimorismo, que puede modificar estas leyes que estaban anteriormente, con regulaciones, evidentemente, con mucho escrutinio, y transparencia. Transparencia, evidentemente, pero esto de hacer campaña pues, con 10 soles como máximo de aporte de campaña, o sea, de un privado es absurdo, ¿no? Yo no digo que no se tenga que declarar a la gente que aporte en tu campaña y que todo tenga que ser bancarizado, o sea, todo hoy en día puede ser de alguna manera transparente y sin ningún problema, pero tampoco pueden cortarle las alas a las personas que de alguna manera quieren apoyar una causa y tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? O que quien se pueda buscar de alguna manera el financiamiento de alguien que le pueda hacer campaña, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que verlo y estudiarlo en el Congreso, ¿no? Porque eso tiene una situación que es, sin duda, muy peligrosa, ¿no? Otros partidos pueden estar recibiendo ya dinero negro, tanto de la minería ilegal como del narcotráfico. De hecho, hemos sospechado que parte de las campañas de algunos partidos en la última elección fueron pagadas o vino dinero grande de narcotráfico para impulsarlas. Entonces, pero de eso no se controla nada. O sea, mira, hay una situación bien extraña con el JNE en general y con OMPE con respecto a los partidos. Y el otro día estaba viendo una estadística de cuántos proyectos de ley hay de determinados congresistas y de bancadas justamente
respaldando la minería informal, ilegal, y eso no es gratis, ¿no? Eso no es gratis. Y yo creo que hay mucha infiltración del narcotráfico, del terrorismo y de la minería ilegal en el Congreso. Lo que pasa es que nadie quiere ver eso. Pero así como se hablaba mucho en Colombia en su época, que había mucha plata en narcotráfico, metida no solamente en el gobierno, en el Congreso, hay mucha plata ilegal metida. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el momento que me dicen que no se puede financiar de alguna manera un partido político de manera privada? Es absurdo, ¿no? En los hechos ya ocurren, ilegalmente. Exacto. Hay financiamiento indirecto ilegal, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la coyuntura, pero antes que nada, ¿qué pasa con Carlos Añaños? He escuchado a Neuhaus diciendo que tienen algún tipo de acuerdo o preacuerdo o conversación y, bueno, eso por lo menos llama la atención, ¿no? El PPC entra Sillonis, ahora Añaños, Alma se inscribe y comienzan a conversar. ¿Eso podría ser el principio de la unidad de algo? Sí. A ver, todo acuerdo y toda alianza tiene que pasar finalmente por un congreso del partido, que creo que no va a haber ningún problema, porque la tendencia adentro del PPC es que vayamos en alianza para las generales. Carlos Neuhaus ha reunido con Carlos Añaños y hay un acuerdo de ir juntos en las elecciones de 2026. Y en eso se va a trabajar. Y en eso se está también en conversaciones con otras agrupaciones para que finalmente se dé, ¿no? No hay la condición de una candidatura. No. Lo primero que se pone en la mesa, por lo menos ha sido el caso de Fernando, ha sido el caso de Carlos Añaños, es que acá no hay candidatos. Hay ejes fundamentales, programáticos que requiere el país, reactivación económica, seguridad ciudadana, por ejemplo, y coincidimos en eso y sobre la base de eso se va a trabajar de alguna manera en una plataforma, un plan de gobierno, y después de eso se sabrán los nombres de las personas que liderarán la plancha presidencial y acompañarán al candidato a la presidencia y las listas al Congreso. Pero por lo pronto hay un acuerdo en ese sentido de ir juntos en las elecciones del 26. Ahora, para poder ser candidato a la presidencia hay hasta el 12 de julio tiempo. Para inscribirte en un partido y participar internamente en un partido y ser candidato a la presidencia. ¿Y también al Congreso? Y también para el Congreso. Ah, también. Pensé que el Congreso había cuotas. Hay una cuota de invitado del 20%, pero es una cuota que se verá pues al final, ¿no? Claro, si alguien realmente tiene la vocación y el deseo de participar en el Congreso, puede entrar. Se inscribe en un partido, ¿no? No se inscribe, lo invitan. Bueno, ese es el que va a esperar a último momento a ver si me invitan, ¿no? Claro. Pero el que realmente quiere participar se inscribe antes del 12 de julio, ¿no? Ya. ¿Y si es el 13 de julio? Te queda fuera. Vas como invitado. Si es que el partido o la alianza te quiere invitar. Pues, claro, por supuesto. Sí, claro. Ya, muy bien. Ahora, no hay más alianzas en camino. No, sí hay conversaciones. Y te voy a decir las que son públicas, claro, ¿no? Las de Avanza País también es una posibilidad. Ahí hay un señor Borrero. Correcto. Ya. Pero ellos no tienen, bueno, a ver, tienen una bancada, ¿no es cierto? De acuerdo, pero más allá de la bancada, me refiero, ¿hay un partido ahí atrás? Tengo entendido que sí. Tienen bastantes alcaldes distritales que sacaron las últimas elecciones y tienen bases a nivel nacional. Es un partido que aunque no tiene mucha resonancia, digamos, en cuanto al tema municipal y al interior del país, más allá de su bancada, que creo que ha hecho una buena labor, sí tiene bases al interior del país, ¿no? Ya. Lo cual, y han hablado con Borrero. Sí, hemos hablado con él. Ya, o sea que hay una conversación ahí, una conversación correcto, quizá no tan avanzada como la de con Añaños y su Perú Moderno. No tan avanzada ya, pero vamos, de repente, esperemos en los próximos días a ver qué pasa. Muy bien, y ahí van 3 ya. Y ya va el PPC, va Perú Moderno y Avanza País. Interesante. ¿Algo más? Sí, en el horizonte. Hay conversaciones y este es un trabajo de hormiga que venimos haciendo hace más de un año, ¿eh? No es un tema reciente. Ya, o sea que es poquito a poco, vas un café, otro café, y así vas. Nos hemos venido reuniendo con todos, hasta te diría con el APRA, con Libertad Popular, hemos estado reunidos, pero no en torno a una alianza, sino un poco conversando sobre política y viendo qué entendimientos hay. Esto lleva más de un año. Y ahora de alguna manera se está
cosechando lo que se ha venido conversando en un año, ¿no? Porque ya sabemos quién es quién, cómo piensa cuál. En ese sentido, estamos viendo finalmente quiénes seríamos los que podríamos participar. Fuera de eso, ha habido conversaciones también muy preliminares con el general Quiabra. Yo te diría que básicamente ¿Él tiene un partido ya inscrito o tiene...? En vía de inscripción, tengo entendido. Ya. ¿Y después? Y después, bueno, escribirá su partido y seguiremos conversando. Creo que es un aporte valioso. ¿Con Libertad Popular de Rafael Belaúnde? PPC a nivel de partido, a nivel institucional, no ha hablado con Libertad Popular. Sé que Fernando Sillonis ha hablado con Rafael Belaúnde, pero a título personal, no a nivel del partido. ¿No? Había otro nombre que daba vueltas ahí, que era el de Carlos Álvarez. Carlos ha dicho que él ha conversado con algunos partidos políticos, pero que no ha concretado con ninguno nada, ¿no? Y entiendo que quizás sigan esas conversaciones y en todo caso él continúa haciendo su trabajo social, que es importante en todo el país. ¿Carlos Álvarez ha sido pepecista? No. ¿Sí? Ha estado inscrito en el PPC. No sabía. ¿Qué Sí. Si me ha contado no me acuerdo, pero no te creo también. Sí, ha sido pepecista. Lo que pasa es que perdió la inscripción junto con muchos cuando el partido desapareció. Y sí hemos hablado con Carlos Álvarez, por lo menos yo no, sino Carlos Neuhaus. Han habido conversaciones, pero nada concreto. Ya. ¿Y quién más está en el horizonte, pues? ¿Qué más hay ahí? Bueno, el alcalde de Lima tiene un partido con bancada que se ha renovado. A él lo veo jugando más solo que en equipo, pero yo no descarto que Renovación Popular se una, y la verdad que sí me gustaría que se una finalmente a este frente de unidad nacional. Él habla del social cristianismo, es su pensamiento y su ideología política. Correcto, creo que la de él, pero no sé si la de todo su partido. De repente algunos de todo su partido, pero no sé si de todo su partido. Pero bueno, en fin, ese es un tema de ellos. A mí sí me gustaría que Renovación se sume a este frente de unidad nacional, pero depende un poco de la voluntad finalmente de la cabeza, ¿no? Del alcalde de Lima. Después, ¿tienes a Fuerza Popular? A ellos lo veo un poco más distantes y creo que van a ir solos. Esa es la impresión que me da, un poco por las leyes que están aprobando hoy en día. De hecho, todas estas leyes que hemos estado comentando, que tenemos hasta el 12 de julio, tenemos hasta el 6 de octubre. ¿Parece que vienen de ahí? Vienen de ahí. Y yo creo que hay muchas leyes electorales que se están haciendo a la medida para favorecer a determinados partidos. Yo creo que hay una alianza tácita entre el Fujimorismo y APP, entre el Fujimorismo y APP y el gobierno. Los veo con poca vocación de diálogo para formar un frente. Los veo con una actitud más de ir solos, en torno evidentemente a la candidatura de Keiko. ¿Tú crees que sea candidata? Yo creo que sí va a ser candidata, sinceramente. La tercera era la vencida, terminó vencida ella. La cuarta ya no sé cómo se llama esto, ya no sé qué refrán le van a aplicar, pero bueno, podría ser el presidente del Perú. Mira, ella tiene todo el legítimo derecho de postular y claro. Siempre lo he dicho, yo tengo una buena relación con ella en lo personal y tiene todo el derecho a participar, pero lo que ella también tiene que entender es que su situación y su candidatura no necesariamente es parte de la solución, sino genera un problema justamente a un bloque que se quiere formar, un bloque del centro hacia la derecha, para hacerle frente a esta izquierda que puede de alguna manera destruir o va a destruir al Perú, ¿no? Entonces, no me gustaría que pase nuevamente lo que pasó en el 21, de que tuvimos a Fuerza Popular, a Renovación Popular y Avanza País. Y eso pues generó que Castillo terminara ganando con 15%, ¿no? Una locura y un egoísmo por parte de esas tres personas en su momento. Y no lo voy a dejar de decir, por más que le doy a cada uno de ellos. Entonces lo que queremos justamente como PPC es que no ocurra lo mismo el 21 y ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de un bloque de partidos que se unen pensando en el país, en el futuro del país. Ahora, hablando del 21,
algunos han señalado que la candidatura de Hernando de Soto al final fue un submarino rodeado de caviares para bajar la candidatura de López Aliaga. ¿Crees eso? No necesariamente. No, yo creo que él tenía la fiel convicción de ir, y yo no estuve en las conversaciones en ese entonces, pero sí supe un poco de lo que se conversaba. De hecho, el PPC estuvo conversando para ir con él, pero él no quería ir con el PPC. Recuerdo que quería a Carlos Neuhaus como vicepresidente, pero no al PPC. Él tiene su forma de pensar y ver las cosas que no necesariamente son las reales. ¿Él ha sido PPCista? No. Nunca. No. Él participó en la... Pero él ayuda a formar el PPC. Él ayuda a formar el PPC. No sé si en su juventud fue demócrata cristiano, ¿no? Pero... No. Yo estoy seguro que Hernando me ha contado que él ayudó a Luis Bedoya Reyes en algún tipo de vinculación con los partidos alemanes. En el inicio, estamos hablando pues de hace más de medio siglo. Algo he escuchado, ¿no? Pero no a la formación del partido, sino de pronto ayudó al PPC con sus vínculos internacionales. Sí, algo así, porque ese entonces la Konrad Adenauer no quería apoyar al PPC porque apoyaba a la democracia cristiana y no quería apoyar a dos partidos socialcristianos. Y obviamente tenía cerrado un acuerdo con la democracia cristiana. Costó mucho que la Konrad Adenauer se diera cuenta que la democracia cristiana ya no pesaba o que estaba en vías de extinción y empezó a apoyar al PPC. Estoy hablando de los años 80, 70, 70, 80. Así es. Puede ser que algo haya tenido que ver. Sí. Voy a indagar sobre ese tema. Pero más allá de eso, en cuanto a la formación y constitución del partido, no. Ya, entonces, bueno, estamos hablando de lo que pudo y lo que debió ocurrir y no ocurrió, en fin, que no hubo unidad y terminaron ganando Castillo de manera inconcebible. ¿Hubo fraude? Yo creo que sí, a la luz de la evidencia que se presentó en su momento, y yo no creo que haya habido fraude solamente en esta elección, sino que ha habido fraude en todas las elecciones. Y esa es la gran responsabilidad de cada partido, de llevar personeros en cada mesa del país. Es muy fácil adulterar el acta y al final no tiene cómo constatar porque finalmente las cédulas las rompen en el momento. Y muchas de estas elecciones, yo creo, en los últimos 20, 30 años se han ganado mesa. No se han ganado democráticamente. Eso no debe pasar, ¿no? Pero esa fue la responsabilidad y eso es algo que yo, por ejemplo, tuve una conversación, recuerdo, con Lucho Galarreta, que me llamaron a formar parte del plan de técnicos de Keiko en la segunda vuelta y yo no acepté. Encantado de apoyar, pero detrás de las cámaras. Le di mi apoyo abiertamente y públicamente a Keiko y no me arrepiento de eso. Pero algo que sí le recalqué mucho a Fuerza Popular y especialmente a Lucho Galarreta, en base a la experiencia que nosotros habíamos tenido en el 2006, que no pasamos a la segunda vuelta porque creo que finalmente nos robaron esa elección, era si tenía personeros a nivel nacional. Y me dijo que sí. Y yo dije, Lucho, tú has estado en esa elección de 2006, tú sabes cómo funciona esto. Y me dijo que sí tenían, y no tenían. Entonces yo creo que sí. O sea, yo creo que a Keiko le robaron la elección en mesa, sobre todo en poblados muy alejados, ¿no? Yo por momentos pienso que se dejaron robar también. Porque en fin, yo creo que la elección es una lucha, ¿no? Y no solamente hay que votar, sino hay que defender el voto. Exactamente. No dicen, no vayan a votar y vigilen hasta el último momento del conteo, porque el que cuenta es el que finalmente termina diciendo quién ganó. Y no en Lima, sino en lugares recónditos. Claro, ahí está la mano. Ahí está la mano. Y ahí ocurrió todo lo raro, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo lo compruebas? Pues al final ya no tienes ya no tiene sentido a estas alturas. O sea, se presentaron todos los indicios de que efectivamente ha habido fraude, pero claro, no. El jurado dijo, bueno, no hay pruebas. Pues claro, a menos que haya sido una cámara o una foto a filmar y ver que están adulterando un acta, pues ¿cómo probar? Además, finalmente los padrones siguen secretos, ¿no?
Los padrones, hasta hoy, no estoy muy seguro si siguen secretos, pero se van a cerrar eventualmente el próximo año. Y eso es algo que sí tiene que ser de conocimiento público, ¿no? Ahora, es indispensable el cambio del sistema electoral y de las personas, Salas Arenas, Corbeto y demás. Sí. Bueno, ya eso se está dando, ¿no? Sí. Eso se está dando de manera natural. Sí. Por un tema de transparencia y por un tema de sanidad, tiene que darse. Pero deduzco de tu comentario que la unidad, digamos, Fuerza Popular APP con el gobierno, ¿no? Ahí hay una crítica detrás de eso. Sí. ¿Qué cosa es lo que tú ves ahí? Yo veo una suerte de conveniencia en cuanto a apoyos, ministros, apoyo en mantenerme a mí en el gobierno por parte de INA. Yo finalmente te hago algunos favores. O sea, veo que hay una componenda más allá de un simple pacto por la gobernabilidad, ¿no? Creo que de alguna manera hay ayudas debajo de la mesa que no estamos viendo que se están dando. Pero, a ver, la pregunta es, ¿y qué debería ocurrir? O sea, ¿tú crees que Dina debería salir antes del 26? Yo creo que Dina tiene que... Es una pregunta que cada vez se hace más difícil, ¿no? Y más difícil de responder. Yo creo que por la estabilidad del país, Dina tiene que mantenerse hasta el 2026. ¿Cómo sin Congreso que la apoye? Va a tener Congreso que la apoye. Entonces está bien. Hasta el 25 por lo menos. Porque hay, como te digo, un pacto de supervivencia entre Congreso y Dina, ¿no? Yo no te toco, tú no me tocas. Básicamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ya, pero eso finalmente, más allá que hay un pacto sobre o bajo la mesa, los que no conocemos el pacto, ni tú ni yo, tú puedes suponer, yo no tengo idea qué pacto habrá, lo que veo es lo que está ocurriendo. Creo que muchos queremos que ocurra y eso pasa hasta el 26. Correcto. Pero, ¿qué ganamos teniendo un nuevo presidente al actual presidente de Congreso, que ni siquiera sé cómo se llama, o al próximo que vayan a elegir, que va a ser de APP, que parece que es Lady Camones? O de Fuerza Popular. Tengo entendido que Fuerza Popular no quiere ir en la mesa. ¿Ya? Como no lo ha querido antes. Sí. Entonces... ¿qué garantía nos da que estas personas finalmente vayan a llevar también una estabilidad? Lo que el país requiere en este momento es tranquilidad y estabilidad. Bueno, hay que darle soporte a Dina finalmente hasta el 26 y después entonces ella tendrá que ser investigada. Eso sí. Mira, no hay discusión sobre el tema. Y finalmente, y si hay algún tipo de responsabilidad, tendrá que ser juzgada y sentenciada, ¿no? O sea, finalmente el Poder Judicial determina eso, ¿no? Evidentemente pasando por todos los antejuicios, denuncias constitucionales que se requieren para... Debido proceso. Correcto. Ya. Pero APP con Fuerza Popular, más allá de que puedas no ser fujimorista, que pueda no gustarte Acuña y la forma como tiene de hacer política, terminan sirviendo a ese camino hasta el 26. Más allá de sus propias conveniencias, ya, lo concreto es que por ellos y otros más que están votando, terminan dándole esa estabilidad hasta el 26 que todos queremos, tú también. Correcto, pero con la diferencia que acá veo algo que está pasando debajo de la mesa que no sé qué es exactamente y no puedo afirmar nada, pero creo que de alguna manera el fujimorismo va puesto a algunos ministros, me da la impresión, y también hay algún tipo de beneficios que puede hacer el Poder Ejecutivo hacia el fujimorismo y hacia APP, ¿no? No te digo que en lo judicial, porque el Poder Judicial y la Fiscalía son entes totalmente aparte y evidentemente no comulgan con Dina, y no responden tampoco al gobierno de Dina, como sí responden o respondían a otros gobiernos, cosa que tampoco debería de pasar. Pero creo que sí hay un cierto pacto para ayudarse mutuamente debajo de la mesa, que no es la misma impresión que me da respecto de otras colectividades que están tratando de alguna manera que Dina llegue al 26, de repente algunos para cobrar la quincena o la gratificación de 2026, simplemente por interés personal o porque ven que realmente una necesidad de mantener una estabilidad, digamos, política hasta julio del año 2026. Ya. A ver, APP tiene la presidencia del Congreso y APP tiene a un ministro que es el de Salud. Correcto. Eso está clarísimo. Ya, y eso puede ser la razón por la cual votan con ella. Bueno, ok. Ella dirá, ok, te doy el ministerio y votas
dándome esos votos que tienes ahí. Y eso es un acuerdo político. Caballero, pues, ¿no? Así funcionan las cosas. Ya. Pero no veo eso de Fuerza Popular. ¿Tú has identificado algún ministro de ellos? El de producción. ¿Cómo se llama? No tengo idea. Sorry. No tengo el nombre. ¿Es hombre o mujer? El de producción es hombre, me parece. ¿Pero estás convencido? No, pero tengo información de que es puesto por los fujimoristas. Ya. Bueno, finalmente regresamos a lo mismo, ¿no? Mientras no sea necesariamente pues, un delincuente ni al estilo Castillo, pero no sabemos si es verdad lo que estamos afirmando. Son especulaciones. Claro, ahora, de los ministros que tenemos en la actualidad, hay varios. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de Javier González Olaechea? Es un excelente ministro, creo que de alguna manera se ha hecho su lugar, no lo ha hecho mal, lo ha hecho bien, creo yo. Puede haber cometido algunos errores, que se yo, propios de un poco de la inexperiencia de no haber sido embajador de carrera, pero conoce perfectamente el tema. Su padre ha sido embajador, él ha estado muy ligado a movimiento, a la OIT y multilaterales. Sí. Maneja bien el tema de la diplomacia y creo que ha hecho una excelente labor. Hasta el momento ha hecho una excelente labor. Me ha gustado el padre que le ha puesto a Canadá, con el tema de las ONGs. Claro. O sea, Javier brillante. Termina siendo una persona que cualquiera podría tener como canciller, con mucho gusto y honra. Yo imagino que si gana el PPC con alianza con Añaños y con Avanza País, podría ser Javier González Olaechea un buen canciller. Por supuesto, ¿por qué no? Y tú no eres Dina. No. Estamos hablando de Dina por eso, ¿no? O sea, que es un buen ministro. Sin duda. Para el país. Correcto. Muy bien. Hay gente que creo que entraba ahí simplemente para servir y poner su granito de arena, y creo que es el caso de Javier González Olaechea. Rómulo Mucho es el ministro de la minería. Correcto. Ya, Rómulo es un tractor. Correcto. Cualquiera podría tenerlo como ministro, cualquiera que quiera desarrollar la minería. Correcto. Porque si no vas a poner a Mirta Vázquez, que te va a cerrar todas las minas. Correcto. Pero este hombre, que tiene experiencia, es un hombre honesto, tiene carrera, tiene mucha vinculación a la minería, viaja como loco dentro y fuera del Perú para traer inversiones. Y está cambiando la forma en que se veía la minería, digamos, políticamente, ¿no es cierto? Y está liderando el sector de manera visible, ¿no? Es un tipo que está, digamos, bien posicionado de su silla de ministro y está empujando las cosas. Ahí le ponemos otro check. Correcto. Ya. El ministro del Interior, por ejemplo, Juan José Santibáñez, que bueno, para mí, ¿no? Se ha definido políticamente en las últimas horas cuando ha dicho, bueno, ¿dónde están las investigaciones de Gorriti? Caramba, eso no existía. Todos eran, nadie puede decir Gorriti porque se mueren de miedo, pero este hombre no tiene miedo de nada. Es un abogado cuyos padres son policías, litigante también en el campo de la policía. ¿Cómo es el caso de él, por ejemplo? No, positivo. Yo creo que todo positivo. Hay que ver este tema de la DIVIAC, que también lo he visto declarando respecto a ese tema, criticando. Terrible lo de la DIVIAC, ¿no? Claro, 72 millones de soles que no tienen. Se volvió una Gestapo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Y la policía de la fiscalía trabajando a turno, pues finalmente, de todos estos fiscales de la nación que hemos visto pasar desde Pablo Sánchez y compañía, ¿no? Que hacían lo que le da la gana, o sea, atropellos como por ejemplo lo que pasó con la misma Presidenta de la República, fue un exceso lo del coronel Harry Colchado. En fin, son personas que creo que tanto el Premier, el presidente del Consejo de Ministros y la presidencia han tenido el tino de seguir las recomendaciones que le pueden haber dado, porque de pronto no están en el mapa de ninguno de ellos estas personas, pero han seguido recomendaciones. Y más allá de Dina, de ser la suplente de Castillo, ha demostrado que tiene mucho más amplitud, mucho más sentido común, y es una persona que, haber sido elegida bajo la bandera de la izquierda, tiene un gabinete que a todas luces está tratando de promover la inversión privada y darle estabilidad al país, ¿no? Sin lograr, digamos, esos grandes pasos que se necesitan hoy en día, pero por lo menos está la intención y se ve con sus ministros, ¿no? Y eso es importante. Por eso es que yo digo que hay que darle estabilidad finalmente a la presidencia hasta el 2026, porque nombrar a un nuevo presidente ahorita, preaño electoral, es generar un caos que ya de por sí el año preelectoral lo genera,
¿no? El próximo año viene la sombra de Antauro, las inversiones se van a frenar, el crecimiento probablemente, la proyección de crecimiento del año vaya a bajar, etcétera, etcétera. Va a venir lo mismo que pasó en el año 20 y vamos a estar estancados. Y ya el gobierno va a hacer un pato remo, claro, donde está de salida y no va a hacer absolutamente nada, simplemente se va a dedicar a administrar el Estado y básicamente a ver desde el balcón las elecciones del 26. Bueno, entonces, vamos a coincidir de repente en que la señora, mejor dicho, el fujimorismo con APP, más allá de las simpatías políticas, con los ojos cerrados, están haciendo un trabajo que sirve a esa estabilidad. En el panorama completo, el macro, sí, en el macro. Están empujando en la dirección correcta. Macro. ¿Qué hay abajo? No sé. Eso es lo que yo cuestiono. Pero en el sistema macro, sí. La política es también una serie de, digamos, acuerdos, ¿no? Que pueden estar sobre o en la forma que se decida manejar. Porque la política, pues claro, seguramente todo será sobre la mesa, ¿no? Pero ¿quién lo conversaba acá? Antero, pues. Antero me decía, Alfonso me decía, mira, ¿cómo se arreglan los problemas antes? ¿Cómo le digo Antero? Porque yo veo unos líos de la patada. No, me dice, en la noche, creo que era Bobby Reméndez del Villar o alguien, vengan a la casa, llama a los apristas, llama a, ¿no? Ya, un whisky, vamos a conversar. Oye, vamos a arreglar las cosas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué vas a hacer tú? Y se arreglaban los temas conversando. Hoy día es muy difícil, porque están estas cosas, ¿no es cierto? La gente graba las conversaciones, pucha, que es un poco más complicado, ¿no? Y los egos hoy día, pues, son tremendos. Porque yo creo que esto de la telefonía, ¿no? O sea, las redes, ¿no? Han traído mucho de democratización, pero también han convertido a cada uno en una estrella. O sea, cada político es en sí mismo una estrella potencial. Entonces, ¿por qué si yo soy más guapo, más inteligente, no voy a estar más en las redes que tú, que no eres tan guapo ni tan inteligente como yo? Y así comienza el tema. Y todos tienen derecho, porque son ciudadanos con su DNI. Sí, claro. Pueden ser políticos. Se levantan, se miran al espejo y dicen, yo quiero ser presidente. Ese es el nombre de mi libro. Claro, por supuesto. Tú sabes que yo le puse el nombre al libro que escribí sobre Obama, porque todo el mundo venía a buscarme cuando yo hacía redes sociales a decirme, yo quiero ser presidente. No te imaginas la cantidad de gente que me decía, yo quiero ser presidente. Yo quiero ser presidente. Le pongo al libro, yo quiero ser presidente. ¿Por qué eso ocurre? Pues la gente dice, pero no. Además, con la valla de Castillo, que es así. Si Castillo lo pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Pero Castillo tiene algunas cosas que no tienen todos, pues, ¿no? De mi punto de vista, ¿no? Cuando tú analizas el producto Castillo, en un país como el nuestro, tan diverso y tan complejo, tú también dices, y hay que reconocer algo, ¿no? Que Castillo, de alguna forma, representa, o mucha gente se siente representado en ese Castillo. Y eso es verdad, y eso y tiene todo sentido y tienen toda la razón de protestar, sobre todo al interior del país, en la sierra y en el sur, sobre determinados temas que de alguna manera la izquierda recoge y es agua para su molino, ¿no? Que al final les termina mintiendo y no hace absolutamente nada, como el mismo Castillo. Pero ¿ese voto no es de protesta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... ¿No es contra Lima? Yo creo, y esto es una crítica también, autocrítica a mi partido, que ha estado presente en esos congresos de los últimos 20, 30 años, en el que nos acostumbramos y nos acomodamos al crecimiento económico y a las virtudes del modelo económico. Pero la verdad que hubo también mucho mercantilismo y también hubo un tema que nadie quiso ver, que el tema de la regionalización no funcionó. Y toda esa plata que se iba a las regiones no se estaba ejecutando o distribuyendo equitativamente. Entonces la gente de esas comunidades veía, oye, ¿no se supone que nos está yendo increíble? ¿Que estamos recibiendo millones de dólares? Acá no está llegando, se la están quedando en Lima. Ellos no razonan en el sentido de que se la está quedando el gobernador regional o que de repente el gobernador regional no tiene ni idea de qué hacer con la plata y que tiene que revertir lo que tenía porque no pudo ejecutar, o tuvo que construir un palacio municipal y sobrevalorar obras, etc. Entonces, yo creo que
Y eso es un tema que me gustaría hablar muy a fondo y lo haré en un momento con Fernando y con Carlos. Hay que repensar, yo no te digo que hay que centralizar nuevamente todo en Lima, pero hay que repensar el tema de la regionalización, porque ese es un cuello de botella que lo que ha generado es mucho descontento genuino en determinados sectores de la población que ha visto que el dinero que se ha producido y se ha generado, y el crecimiento que se ha generado en los últimos 20, 30 años, no les ha llegado a ellos. Y eso es verdad. Y tienen todo el derecho de protestar. Ahora, ahí, Fernando, creo que habla de macroregiones. Sí. ¿No? Y hay macroregiones naturales que no tenían ningún problema en trabajar en conjunto. No sé bajo qué esquema. Lo hablamos con José. O las mancomunidades también se habla mucho. Las mancomunidades, ¿no? Él estuvo en varias mancomunidades y me contó, nos ha contado acá lo bien que se ha llevado con la gente de Huancavelica, que eran enemigos a muerte. Por el tema del agua. Claro, y con un pisquito en las alturas de Ica y en las zonas más bajas de Huancavelica se han juntado con el gobernador a tomar pisquito y a resolver conversando el problema, y terminaron haciendo todas estas lagunas y todos estos reservorios de agua espectaculares, y terminaron haciendo pues puños y súper bien. Así es. Después se rompió, sale Fernando y se pelean otra vez. Oh. Entonces tiene que haber una sinergia entre macroregiones o una mancomunidad, que era lo que inicialmente se pensó, ¿no? Yo hablé con Antero porque en ese entonces el PPC tenía, Antero comandaba la bancada, esto fue en el 2003, y el PPC fue el único partido que se opuso al tema de la regionalización, no porque no creíamos en la regionalización, tú me lo contaba Antero, sino que lo que estaba proponiendo Toledo, y que es lo que finalmente se introdujo en la Constitución, sabíamos que iba a ser un problema al final del día. Entonces lo que el PPC está proponiendo era un piloto de macroregión. ¿Para dónde? No recuerdo para dónde, creo que era en el norte inicialmente, pero que se iniciara esto con un piloto, ¿no? Y después de eso ver cómo funcionaba e ir replicándolo, digamos, a nivel nacional. Pero Toledo no, insistió de que de una vez y que se cerrara el tema, y bueno, tenía... Era una foto lo que quería, ¿no? Para variar. Pero lo cierto es que los gobernadores la regionalización en sí no ha funcionado, ha fracasado. Eso hay que aceptarlo. Hay que ver cómo se le da otra forma, las macroregiones, las mancomunidades, de tal forma de que esto de alguna manera revierta en la población. O sea, tú te imaginas pues realmente que se hagan obras de infraestructura, carreteras, puentes, etcétera. O sea, todo ese gasto al público va a generar puestos de trabajo en esa región, lo cual después va a generar consumo. O sea, se arma un círculo virtuoso en esa región tremendo. Ahora, ¿ustedes cuántos comités tienen a nivel nacional? ¿Perdón? ¿Cuántos comités tienen? Porque la ley les lo obliga a una cantidad de comités para que puedan ser un partido político. Tenemos más de 80. ¿A nivel nacional? Sí, provinciales. Y en el sur están, bueno, vas al de Arequipa tú. Sí, tenemos en Arequipa y tenemos en 2 provincias más, si mal no recuerdo. Ya, ahora, el gran problema del voto del sur es que vota protestando porque ellos ven a una Lima que no les hace caso, una Lima que centraliza las cosas, una Lima que ignora lo que pasa en la provincia, y más que un tema ideológico es un tema hepático, emocional, ¿no? Entonces todo lo que sea contrario, ahí hay que votar. Correcto. Es un tema, ¿no? Porque había un terremoto anoche. Correcto. En realidad, estás llegando a una zona bien movida. Mañana que vas a viajar a Arequipa. Correcto. ¿Y qué planes hay para trabajar en el sur? Porque esa es una zona pues compleja, electoralmente hablando. Es compleja. De hecho, estamos trabajando justamente en incrementar los comités provinciales y no solamente provinciales, sino también distritales. Claro. Porque ahí vamos a llegar, digamos, directamente. O sea, es el primer escalafón de contacto con la gente. El distrito. Y en el distrito, exacto. El distrito es el primer contacto con la gente. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, tenemos que penetrar y hacerles entender finalmente el beneficio de determinadas cosas, como del modelo económico, que lo que están haciendo de alguna manera puede tener legítimo interés y razón. Creo que también hay mucha manipulación de determinados grupos extremistas de izquierda, minería ilegal, hay mucha plata también que está moviendo ahí las cosas de tal manera. Bolivia creo que también tiene un factor predominante en el sur. Entonces, pero hay que trabajar, es la batalla de las ideas, Alfonso. Entonces, si no, nosotros no nos metemos a combatir al comunismo en su lugar, en su casa, donde ellos se sienten cómodos, entonces mejor pues
escindamos el país y dejemos el sur para Bolivia. Y creo que eso evidentemente nadie lo quiere. No lo quiere. Para terminar, solamente de pronto por los jóvenes, que son sin duda un grupo que podría ser determinante, ¿no? En la elección argentina, los jóvenes llevarán al triunfo a Milei. En el Perú podría ocurrir algo parecido. ¿Cómo está organizando el tema de las juventudes, por ejemplo, el PPC? ¿Qué está haciendo? Bueno, tenemos una secretaría nacional dedicada a eso, con una chica que tiene 27 años, que trabaja justamente con todos estos comités, que además tiene una secretaría provincial y una secretaría distrital de juventudes, donde estamos primero capacitando y formando a los jóvenes, ¿no? Dentro del partido, porque de nada sirve, pues, o sea, incentivarlos si es que no tienen clara qué cosa es lo que van a transmitir, ¿no? Hay que adoctrinar a esa gente para que de alguna manera pueda transmitir con sus pares lo que nosotros queremos transmitir como partido. Penetrar en las universidades, tenemos el comando universitario también. Eso es lo que finalmente un partido tiene que hacer y trabajar, porque además no solamente eso nos va a servir para las elecciones, si lo quieres ver desde el punto de vista electoral, sino son las piezas de recambio del partido. Totalmente. Si no tenemos piezas de recambio, esto muere con algunos de nosotros que somos las piezas de recambio en este momento. Claro. Pero nosotros somos ya, no, de repente algunos el futuro, pero somos más el presente, y nosotros tenemos que pensar en el futuro del partido, ¿no? Y eso está pasando a nivel nacional. Yo ahora, con el cargo que tengo, me siento en la mesa con varios de mis pares de otros partidos, y siguen siendo los mismos que has visto de hace 20 años. Wow. Entonces, son los contemporáneos de mi padre en la política, ¿no? Entonces, no hay un cambio generacional en ningún partido político. Malo, ¿ah? Eso es malo. En ningún partido político. Yo soy el niño ahí, evidentemente. El Benjamín. El niño que está ahí y dice, ¿y quién lo ha invitado? Bueno, es el secretario general del PPC. Ah, qué bueno. Yo sigo viendo las mismas caras. Ya, bueno, ojalá que haya esos cambios que todos seguramente necesitan, ¿no? Los necesitamos. Muy bien, gracias, Javier, muy amable. No, muchas gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias. Amigos, eso es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.